una inmigración ilegal que estos días está tomando tintes de verdadera invasión silenciosa por favor, y silenciada por sus cómplices. Hasta en Irlanda aprueban el matrimonio durante gay. todas las fiestas del La orgullo. firmeza del sonámbulo occidente. Si mi hijo es homosexual, se precipita al abismo. Preferiría no tener nietos. Tiene como fin Puede haber más fiestas, no los solo derechos de del las orgullo personas gay. transexuales. Y que El matrimonio tiene como fin el reconocimiento del derecho a la identidad de género. homosexuales, si es que existe semejante cosa. O lesbianas, transexuales. Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre. Paradas sustituidas por muros, porque lo que se ha estropeado durante 40 años no se va a arreglar de la noche a la mañana. Contra las violencias machistas, los que cuestionan a las víctimas Y sobre todo en una cuestión tremenda que es ideologizar en las aulas. Oigo muchos discursos relacionados con Arriba España, voy a votar a Vox, con Franco no estábamos tan mal, las leyes, me decían el otro día, las leyes de este país son hembristas, hay mucho hembrismo, si yo le toco el culo a una mujer, todo viene contra mí. Yo le preguntaba, ¿tú sabes por qué es esto? Y en cambio, sí, es al revés, no. Yo decía, ¿sabes por qué hay una ley de género? Pues porque en este país son hembristas, porque las mujeres se quieren vengar. A mí me llama muchísimo la atención que niños que han nacido en el 2009, 2008, 2009, algunos 2010, o sea, chavales jovencísimos, yo siempre digo, sois gente nueva, que de repente te diga unos discursos tranquilamente como no me gustan los maricones a mí que no se me acerquen. Me parece que las aulas siguen teniendo el mismo nivel de discurso de odio sobre encima los mismos temas siempre son las microagresiones, las bromitas racistas, homófobas, transfobas, que se ríen, la gente dice no, pero no va en serio, entonces se le ríe la gracia y se le deja pasar. Esto es algo que yo llevo notando muchos años, en plan, los 6 años que llevo de instituto, y no he notado cambio alguno, me parece que sigue pasando y hasta creo que va a ser, en plan, sube, va a más, porque he visto hasta profesores reírle las gracias a los alumnos y si esto no se le para, pues si lo estamos aumentando, si lo estamos fomentando, va a ir a peor. Yo creo que ellos sienten que pueden decir cualquier cosa en clase tranquilamente porque es una cuestión de opiniones y que ellos sienten ahora mismo legitimado un discurso porque lo han oído en la tele, pero es que yo creo que lo oyen no es en el Parlamento ya, lo oyen en los medios de comunicación constantemente. La gente dice burradas en los debates en clase, pero las bromas específicamente las veo mucho más en momentos espontáneos en clase, que a lo mejor se menciona a los judíos y se oye una broma antisemita por ahí. Pero incluso las cosas que no son bromas me preocupan más, porque en clase de filosofía o algo así, si se forma un debate, la gente no se corta, la gente se pone a gritar y la gente dice lo que no ha podido decir nunca. Todo lo políticamente incorrecto que lo llaman ahora, ¿no? Como si en plan, ser racista fuese políticamente incorrecto. Cosas como que Hitler tan solo aumentó la economía alemana, ¿sabes? Cosas que uno no se atreve a decir, pero claro, como son niños, pues no pasa nada. Lo difícil es que somos más los que nos molesta que los que no nos molesta. Están el grupo de personas que hacen las bromas, las personas que nos molestan, y después está el resto que o les ríe la gracia o lo ignoran. Porque realmente los que decimos algo sobre, oye, no deberías hacer bromas sobre esto, porque no te corresponde hacer este tipo de bromas, es ofensivo, no, si te estás riendo del trauma de otras personas, sino del propio por qué, pues al final se nos acaba callando porque somos ofendiditos, sensibles. El alumnado que no esté de acuerdo con estas ideas, yo no lo suelo oír. Quiero decir, oposición no, es yo estoy callado y estoy pensando, esto no me gusta, imagino eso, que habrá mujeres agredidas, chicas que se sientan mal, chicos que se sientan mal, pero creo que la voz no la levantan mucho, creo que se sienten más legitimados las personas con un discurso más fuerte. De parte de los profesores no he visto mucha respuesta, la verdad. Por lo menos en mi experiencia, yo sufrí durante cuarto de la ESO que me hacían muchas bromas transfobas y hubo un momento en el que acabé teniendo un ataque de pánico y mi profesor, que me vio como estaba en plan llorando e hiperventilando, no hizo nada. Cuando se ponía físicamente violento ahí sí que intervenían porque eso, vale, eso ya sí que preocupa un poco más. Pero si la estudiante se va a llorar al baño, pues eso ya se le pasará. ¿Qué se podría hacer como docente? Seguir ahí y seguir hablando con ellos, dejar que hablen
y seguir intentando hacer que razonen, que lean, sobre todo. Yo como profe a veces me siento muy sola y solo pues se puede hacer poquito. Necesitas que algo te respalde, la idea de que lo puedes hacer y que no pasa nada. Vamos a hablar de política y vamos a hablar bien, vamos a hablar y no pasa nada. Podemos hablar de lo que pensamos, cómo contrarrestar. Ellos son chavales receptivos al final, que la adolescencia es... Ellos escuchan, lo que pasa es que a veces vienen con discursos muy marcados y les cuesta mucho. Se debería educar a los profesores por lo general sobre por qué este tipo de cosas no se deberían aceptar, y aunque muchos institutos sí que intentan hacer cosas para que no haya bullying y discriminación en las aulas, hacen charlas sobre temas LGTBI y violencia de género, etcétera. Al final, pues los alumnos no se lo toman en serio, se acaban riendo de la persona que está haciendo la presentación, no lo ven, no lo escuchan, no les llega el mensaje. Yo personalmente creo que se debería castigar la discriminación y el discurso de odio, tanto como cualquier otra cosa por la que se pone un parte, hablar en clase o comer chicle. Ese tipo de banalidades son castigadas mucho más que cosas que realmente afectan al resto de los alumnos. Basta ya de transfobia. Las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies, porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias. En su modelo de sociedad no quepo yo, pero usted en el mío sí.